Como le informamos, el Partido Republicano obtuvo hoy un histórico triunfo en la Cámara de Representantes. El gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump fue aprobado en la Cámara Baja y ahora pasará al escritorio del presidente para su firma. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. No es por amarrar navajas, pero yo quiero empezar con los resultados de las apuestas del día de ayer, porque teníamos a Orlando. Y comienzo contigo, Orlando, precisamente porque tú eras el más escéptico de que se lograra la aprobación de este gran proyecto de ley antes del 4 de julio, como lo esperaba el presidente. Comienzo contigo. ¿Qué te ha parecido esta maratónica sesión y finalmente el triunfo para los republicanos? No son mis aplausos de hoy, pero los anticipo. Alfonso, está bien, ganaste la apuesta, lo reconozco, pasó Big Beautiful Bill, afortunadamente en una jornada histórica, tremenda, que rompió muchísimos récords de por sí. Yo creo que el gran mérito es sin duda alguna de Mike Johnson en un principio y segundo del presidente Donald Trump, quien probablemente no durmió en toda la noche. Hay que decirle, al principio no parecía tan bien la cosa para los republicanos, costó muchísimo siquiera avanzar el proyecto a la Cámara, veíamos reticencia, algunos no, que no se sabía bien si eventualmente iban a cambiar, a votar sí, pero bueno, finalmente logró pasar con el voto, los votos tanto de Massey como de Fitzpatrick en contra, lo que no sorprende, y en una jornada histórica de 218 votos contra 214 que votaron en contra de aprobar el Big Beautiful Bill. Así es, Vanessa, tú estuviste siguiendo este proyecto de ley por semanas desde sus primeras modificaciones, cuando fue aprobado por primera vez en la Cámara de Representantes, luego se modificó en el Senado y ahora regresa. ¿Qué te ha llamado más la atención y qué puedes resaltar de la maratónica sesión del día de hoy? El discurso de Jeffries, no mentiras. Hace 8 horas. De 8 horas y además un discurso solo para él, porque yo no creo que hubiera nadie, tal vez su mamá, de resto yo no creo que nadie le haya puesto cuidado a ese discurso. No, ¿qué podemos resaltar? Podemos resaltar un presidente Trump llamando, haciendo las llamadas anoche pertinentes, reuniéndose durante toda la semana, porque recordemos que también se estuvo comunicando con senadores cuando tenía que pasar en el Senado, un presidente Trump haciendo su trabajo, un speaker, Mike Johnson, que trabaja muy bien bajo presión y que nunca pierde la calma, con un discurso que a mí me encantó. Varias de las frases que dijo hoy estaban espectaculares, muy bueno, dando discursos y animando. Y yo creo que en general esperemos que al país le vaya bien, que yo creo que sí le va a ir bien. Y creo que en general lo que tenemos es un proyecto de ley que busca quitar la carga a la creación de empresa, y no subsidiar. Yo creo que aquí la gran diferencia es que mientras que los demócratas quieren subsidios y subsidios y subsidios, lo que quieren los republicanos es que haya trabajo, que haya buen trabajo y buenos sueldos, y creo que eso es lo que se va a ver reflejado, y creo que es lo importante y lo más bonito de esa visión que tienen los republicanos. Yo coincido con Vanessa que en realidad de las más de 8 horas que habló Jeffries contra los poquito más de 20 minutos que habló el speaker Johnson, en realidad lo que dijo fue tan sustancial que yo apunté algunas de esas cosas que me llamaron mucho la atención. Bueno, esta no es su primera frase, pero una frase que me llegó muchísimo dijo, los norteamericanos han podido ver hoy que los demócratas entregan shows y los republicanos entregan resultados. Él dijo también y resaltó que había que voltear a noviembre y ver cómo afroamericanos, latinos, judíos, mujeres de suburbios se unieron en números récord a la agenda americana de América Primero del presidente Trump y escogieron a los republicanos porque dejaron de creer en el Partido Demócrata y porque se dieron cuenta que el Partido Demócrata no era el partido de sus padres. Resaltó también los reportes de creación de empleos que han excedido las expectativas, los números récord bajos en la frontera,
el sentido común de regreso a las universidades, que por fin han prohibido la participación de hombres en deportes de mujeres. La fortaleza de Estados Unidos está de regreso. NATO o la OTAN en español ahora empleará el 5% en defensa. El acuerdo de paz en Uganda, el récord de la Bolsa de Valores y muchas cosas más. Y él cierra y concluye con que la aprobación del Big Beautiful Bill será en beneficio de todos los estadounidenses que votaron, o sea, en todos en general, y que por eso habían votado por ello en noviembre. Alfonso, ¿qué puedes resaltar de esta aprobación y qué puedes contestar a aquellos críticos que dicen y hacen temer a la gente de que este proyecto de ley les va a quitar recursos del Medicare o del Medicaid y que va a afectar a la clase trabajadora? Yo creo que lo más importante del día de hoy es que yo gané la apuesta en contra de Orlando y espero que José me envíe el clip de Orlando aceptando su derrota. Mira, primero que nada, o sea, entiendo Orlando en el sentido de que esto es un milagro político, esto no debiera pasar. Con una mayoría tan pequeña, con diferencias dentro de la bancada republicana en Cámara y Senado, el que esto se logre y se logre en una fecha límite establecida por el presidente Trump, el 4 de julio, me lo tienen que enviar a mi escritorio. Es algo que en otro momento hubiera sido imposible, pero lo que me hizo pensar que el presidente lo iba a lograr es el momentum que tiene y el capital político que desde la victoria en noviembre del año pasado ha ido creciendo y creciendo dentro de la delegación republicana. Este es un presidente que es imparable. Y lo que vimos ayer, efectivamente, cuando veíamos que quedaban como 8 republicanos que no habían votado, entre ellos Chip Roy, y después que había 5 que ya habían votado en contra, que había que virar por lo menos 2 republicanos, el presidente estaba haciendo llamadas. Tenemos información que aparentemente él estaba haciendo charming, porque este presidente puede ser muy agresivo, muy combativo, pero al mismo tiempo puede ser muy afable, ganarse a la gente. Y este es el proceso político. En inglés se dice, this is how the sausage is made, como la salchicha se hace. Y usualmente es así, pero lograrlo de esta manera, con este calendario impuesto por el presidente, es algo espectacular y demuestra el poder político de Donald Trump. Esto es una victoria, primero que nada, para la clase trabajadora de los Estados Unidos. El Partido Republicano es hoy por hoy el partido de la gente trabajadora, el Partido Demócrata es el partido de las élites. Este proyecto garantiza el recorte contributivo más grande de la historia para la clase trabajadora. Cada familia trabajadora va a recibir por lo menos $10,000 más al año en sus cheques. Eso es algo increíble, eliminando contribuciones sobre propina. Esos impuestos le afectan a la gente trabajadora porque los ricos no funcionan a base de propina. Sobre el tiempo extra, acaba con la financiación a Planned Parenthood. ¡Qué gran triunfo! O sea que realmente es extraordinario. El ataque que le quedó a los demócratas fue el Medicaid. El Medicaid, un ciudadano que necesite Medicaid en los Estados Unidos lo va a recibir. Acaba con el fraude en el Medicaid. Los ilegales no deberían estar recibiendo Medicaid y en algunos estados lo están recibiendo. Por otra parte, hay personas de edad laboral que están viviendo del Medicaid, sin embargo, pudieran estar trabajando. Esas personas se les imponen requisitos de trabajo. Eso es sencillamente justo. Aquí no queremos crear una cultura de dependencia. Y en cuanto al déficit, ha habido mucho debate. De pronto escuchamos a los demócratas hablando de cómo esto va a aumentar el déficit. Los demócratas hablando de cómo esto va a aumentar el déficit, cuando todos los proyectos que ellos han presentado han aumentado increíblemente el déficit. Pero la realidad es que si uno hace un análisis objetivo, considerando la política de desreglamentación, de reducción de impuestos y arancelaria del presidente, el crecimiento que se va a generar, según el Consejo de Asesores Económicos del presidente, se estima que la mitad del déficit se va a reducir para el 2034. O sea que veremos, muchas de estas personas que están asustando con el déficit, vemos que si estas políticas se continúan, una reducción considerable en el gasto, porque lo vamos a resolver a base de generar crecimiento. Es una gran victoria, algo políticamente impensable
pero que francamente viene bien, y sobre todo cuando mañana celebramos el 4 de julio. Así es, ojalá que así sea. Y a propósito del 4 de julio, Mike Johnson incluyó algunas frases precisamente de la Declaración de Independencia y las resaltó durante su mensaje, en donde decía que efectivamente, como lo dice la Declaración de Independencia, fuimos creados iguales, no nacidos iguales, y que es nuestro creador quien nos ha dado estos derechos y que no provienen del gobierno, sino que provienen de Dios, algo que en realidad los demócratas siempre han tratado de evitar, el mencionar a Dios y el hacer como que en realidad esta nación no ha sido fundada con los valores judeocristianos con los que fue fundada desde la Declaración de Independencia. Qué importante es eso, que fuimos creados, no es que nacimos, no es que existimos de repente, fuimos creados de manera igual y tenemos los derechos que fueron dados por Dios, no por el gobierno. Y dice además, no dice en el gobierno nosotros creemos, dice en Dios nosotros creemos. Así que me parece muy, muy importante escuchar al Speaker Johnson precisamente señalando esto desde el Congreso de los Estados Unidos, cuando está Estados Unidos, esta gran nación, a punto de cumplir su 249 aniversario de la fundación y recordar precisamente los valores con los que fue fundada esta gran nación. Ahora, Orlando, 2 republicanos votaron en contra. Recuérdanos quiénes y por qué. Bueno, fueron Thomas Massie y Fitzpatrick. Votaron porque no les satisfizo al 100% de alguna manera el proyecto. Si bien, por ejemplo, Massie hoy reconocía que, bueno, se logró algunos avances frente a lo que pudo haber sido, etcétera, el aumento del techo de la deuda para él era inaceptable. Y aquí es el gran punto de discordia que ha habido en torno en general, el Big Beautiful Bill desde que arrancó hasta que finalmente pues, fue reconciliado hoy en la Cámara y ahora está estará en manos del presidente. Y es la deuda. ¿Cuánto se puede extender la deuda considerando que se supone que este es un proyecto que debe generar recortes, que debe más bien quitarle peso a la economía? Ese ha sido nuevamente el gran punto de discordia. Aquí se ha invertido muchísimo dinero en cuestiones que para el presidente son esenciales y yo creo que para la mayoría de los americanos son esenciales. Quienes se han opuesto principalmente al gran proyecto de ley son los denominados halcones fiscales, muy rígidos en cuanto a cuánto debe ser el gasto, cómo debe ser el gasto. Y recordemos que detrás también ha estado Elon Musk, quien quedó claro que no tiene la influencia que esperaba tener. En el caso de Massie, pues probablemente no sorprende, tampoco de Fitzpatrick. Musk trataba de disuadir a más congresistas de sumarse al gran proyecto de ley de Donald Trump y no lo ha conseguido, afortunadamente para los republicanos. Rápidamente, tanto para Vanessa como para Alfonso, muchos se preguntan qué pretendía lograr Jeffries con dilatar o demorar la votación por más de 8 horas, casi 9. Vemos que esto evidentemente acapara titulares. ¿Cuál era el propósito, Vanessa? Pues hacerlo lo más doloroso posible para los republicanos, hacerles pasar una mala mañana e intentar ser noticia. También es una cuestión personal, simplemente el romper el récord y quedar en la historia, pero la verdad es que un discurso muy flojo y muy aburrido. ¿Qué sentido y qué beneficio tiene para los estadounidenses, Alfonso? Y con eso nos vamos al corte comercial. Ninguno. Aparte, un discurso inconsecuente. Aparte de lo que dijo Vanessa, yo creo que le está tratando de posicionarse como los principales líderes del Partido Demócrata, pero para ello quizás hubiera mejor aprovechado el discurso para distanciarse de Mandami, pero no lo ha hecho. O sea que quizás ese es el problema que tiene, que todos estos líderes pues, van a tener que distanciarse de esos izquierdosos. Y por otra parte, todos ellos votaron a favor de lo que hubiera sido el aumento histórico, el aumento más grande en los impuestos a la clase trabajadora. Eso es la posición que asumieron los demócratas en la Cámara y en el Senado. Claro, porque si no se hubiera aprobado esta propuesta, regresarían esos recortes que había hecho la administración, el presidente Trump en su primera administración. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces.